hablamos sobre este tema de la lepra, no como estudio, sino como una enseñanza. Y el día de hoy será lo mismo para seguir continuando con la temática que se estuvo mirando en el estudio de las 12 del día. Y hay una porción muy bonita que todo el mundo conoce, está en Segunda de Reyes, capítulo 5. Y vamos a darle lectura, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 al 19, es un pasaje bastante conocido, bonito. Y bueno, vamos a analizarlo y que nos refleje lo que el Espíritu de Santidad tiene para nosotros en esta tarde. Amén. Todos son bienvenidos a casa, todos son bienvenidos a casa. Nuestro hermano viene desde Los Ángeles y llegó a tiempo. Bendito sea el nombre del Eterno, hermano. Qué bueno que está con nosotros. La hermana, amén. Amén, el Señor provea. Nuestra hermana Iris llegó después de salir de la escuela, que ya casi sale nuestra hermana. Vamos a tener una enfermera aquí en la congregación, aleluya. Y a veces no alcanza a llegar, pero me dice, hermano, de verdad. Y bueno, miren, hasta el uniforme trae. Qué bendición, hermanos. Qué bendición que ponemos en prioridad, ¿verdad? Las cosas del Eterno en Shabbat. Segunda de Reyes, capítulo 5, versos del 1 al 19. Voy a invitar a alguien que pase acá enfrente y lo lea con voz clara, fuerte, respetando acentuaciones, respetando comas y puntos. Amén, hermano Brian. Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 al 19. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Aleluya. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Ábana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaré en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía,
y se puso delante de él y dijo: He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no la aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: Te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: Ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Aleluya, amén. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Bueno, es una historia, como decía, que la mayoría conoce. Quiero dar un poco de contexto. Eliseo era un profeta, si usted recuerda, fue el que tomó el lugar que tenía Elías como profeta en la tierra de Israel. Y cuando Elías es tomado por un carro de fuego y es llevado al cielo, Eliseo se queda. Eliseo le había pedido a Elías, porque lo seguía a todas partes como si fuese un discípulo. Eliseo seguía siempre a Elías y Elías a veces hasta se molestaba y le decía: Eliseo, ¿qué haces aquí? Oh, vive Jehová y vive tu alma, que no te voy a dejar, porque yo quiero ese poder que hay en ti de parte del Eterno. Y bueno, cuando al final Elías le dice: ¿qué quieres que te dé? Yo quiero la doble porción del Espíritu que mora en ti. Y bueno, le fue concedido. Entonces cuando Elías se va, se queda Eliseo, pero el contexto de cuando estos profetas, Elías y Eliseo, están predicando en Israel, están predicando en la tierra del norte, el reino ya dividido, el reino ya deshecho, en la tierra del norte, en la tierra de Israel, había apostasía, estaba difícil la situación, habían abandonado a Adonai, habían abandonado la Torá, no seguían al Eterno, tenían edificaciones de altares. ¿Se acuerda usted de Acab y la reina, su esposa malévola, Jezabel, cómo perseguieron a Elías? Bueno, era una situación muy difícil, pero para cuando está Eliseo y para este momento de este pasaje, ya Acab había muerto y estaba reinando su hijo Joram, algo así, si no me equivoco, y él sí había como restaurado ciertas cosas, tumbado las estatuas de Baal, pero seguía manteniendo becerros de oro en Betel y en Dan, y tenía lugares altos y adoración a otros dioses. Había apostasía en el reino. Sin embargo, el Eterno siempre le tenía un profeta al pueblo para decirle: arrepiéntanse, para decirles: hey, yo no los he abandonado del todo, necesito y quiero que tengan arrepentimiento en su corazón, y les muestro que todavía mi poder ha sido grande. Por eso siempre existió profeta en el territorio de Israel. Aunque Israel le dio la espalda, siempre el Eterno mostró su misericordia y fidelidad. Pero hermano, cuando decimos que mostró fidelidad, no es solamente decir: Dios ha sido fiel. Precisamente Dios había sido fiel, por eso les estaba yendo como les estaba yendo. Porque el Eterno es fiel a su palabra, y les había advertido: si ustedes van en pos de dioses ajenos, van a recibir una retribución. Y el Eterno era fiel, pero seguían manteniendo allí su misericordia. Entonces, para ubicarnos entonces en este tiempo, es cuando la situación, Siria en ese momento era un país poderoso que estaba de repente, peleaba con Israel, y de repente también tenían alianzas. Y se habla de este hombre llamado Naamán, que era general del ejército del rey de Siria, pero era leproso.
Un hombre que tenía una enfermedad que en su tiempo era incurable. No era que podía ir a la farmacia y comprar un polvito para que se rebaje con agua y bañarse con él. No era como que tenía acceso a estas cosas. Era una enfermedad en verdad difícil de mantener. Y él, sin embargo, seguía funcionando. Pero él no era parte del pueblo de Israel. Incluso, aunque perteneciera a Israel, nada más como comentario, aunque perteneciera a Israel, Israel estaba en apostasía. No podían andar en la voluntad del Eterno. Pero Naamán era de la nación de Siria, era un hombre sirio que estaba afectado por esta enfermedad. Y la Escritura nos dice que una de las batallas que tuvieron, tomaron presa a una muchacha de Israel y estaba ya sirviendo como sirvienta. Lo importante, hermanos, de siempre dar testimonio, Esta muchacha no se imaginó que ella iba a ser de bendición a Naamán. Y a veces, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí me llevaron presa? ¿Por qué yo estoy acá? Había un propósito. Esta muchacha iba a dar testimonio de que en Israel había profeta, de que en Israel todavía se sentía, estaba la presencia del Eterno, el poder del Eterno todavía se manifestaba. ¿Por qué? Porque escuchó que nadie podía curar a este hombre, que no había manera, y dice la sirvienta, perdóneme, Señor, la clásica de las películas. Pero yo conozco, y yo sé, y he escuchado que en Israel hay profeta, y él lo puede sanar. Entonces le fue dicho a Naamán, una criada que la agarramos presa y que está trabajando con nosotros, dijo esto. Y Naamán dijo, pues nada pierdo con ir y presentarme allá. Entonces dijo, envíen regalos, envíen talentos, envíen cosas y ante el rey. Pero miren la actitud del rey de Israel. Cuando recibió la carta del rey, le dijo, oye, yo sé que aquí en Israel hay poder todavía para que yo sea sano. El rey, en vez de decir, oh, qué bien, se preocupó porque dijo, ahora este rey de Siria me quiere atacar otra vez y quiere hacer guerra conmigo, y se rasgó las vestiduras. Era miedo lo que tenía. Y dijo, ¿qué soy yo, Dios, como para sanar a ese hombre? Pero no estaba entendiendo. Y cuando Eliseo notó y dijo, ¿qué trae el rey? ¿Por qué se anda rasgando las vestiduras? ¿Por qué anda echando gritos allá de, ay, qué he hecho yo para que este hombre me pida esto? Eliseo dijo, ¿qué está pasando? Y ya le cuentan a Eliseo, le digan, tráiganme ese hombre, díganle que me visite, díganle que me visite. Y vemos en la historia de este pasaje, que Naamán era un hombre honorable, era un hombre distinguido, era general del rey de Siria. No era cualquier persona y se le tenía en alta estima. Pero se le había invitado para que probara y experimentara el verdadero poder del Creador. Y de tal manera, hermanos, que se le fue invitado para venir. Pero quiero que note que la palabra Naamán, el nombre de Naamán, significa agradable o amable. Es lo que significa Naamán. Agradable o amable. Pero qué ironía que cuando él se acercaba a una persona no era agradable. Porque estaba leproso. Estaba lleno de su piel blanca, blanquizca, con podredumbre. Así que, entendiendo que la lepra no solo es una enfermedad física, sino un símbolo de impureza, de separación, de juicio espiritual, debía vivir aislado. Y aunque se llamaba Naamán, aunque se llamaba agradable, no era agradable. Necesitaba del poder del Eterno. Tenía éxito, tenía honor, pero tenía una necesidad que solamente Yahweh podía intervenir. Una situación donde solamente el Eterno podía distinguir. Hermano, probablemente entre nosotros
o allá afuera, tal vez entre nosotros no, quiero pensar, existe un agradable, que aparentemente se ve agradable, pero que esté cargando con enfermedades espirituales, que aparentan estar bien, que aparentan personas ser exitosos, pero que llevan una lepra interna, culpa, dolor, pecado, malos hábitos, que nadie ve, pero que solamente Yahweh lo puede ver. Por eso es que quiero dirigir mi mensaje al hecho que solamente el Eterno puede conocer nuestros corazones. Por eso cuando hago referencia al rey David, cuando se le estaba buscando para ungirlo como rey, llegaban sus hermanos guapos, altos, y decía, es que ellos son todos. Y el papá Isaí decían, este chamaquillo no. Por eso el profeta dice, a través de la voz del Eterno, dice, el hombre mira la apariencia, pero el Eterno mira el interior, mira el corazón. Y solamente Él conoce nuestras necesidades. Solamente Él conoce. Algunos a veces actuamos como Naamán. Nos vemos agradables porque nos llamamos Naamán tal vez. Pero navegamos algo interno que ni siquiera mi amigo sabe. Que ni siquiera mi hermana sabe, mi hermano sabe, sino que tú y el Eterno solamente saben lo que está pasando en tu interior. Tal vez haya una lepra, tal vez haya alguna situación ahí que necesita ser sanada y que solamente el poder de Yeshua puede obrar. Solamente puede obrar porque has intentado de una manera, has intentado de otra, y solamente el poder del Eterno lo puede hacer. Así estaba Naamán. ¿Creen que no tenía capacidades Naamán? ¿Creen que no tenía el dinero suficiente Naamán? ¿Creen que no tenía el acceso para ir a los mejores médicos de Houston? Por supuesto que lo tenía, pero nada podía solucionar su problema. Y dijo, escuché, me están diciendo que allá en Israel hay poder todavía, que hay profeta todavía, que hay la voz del poder de Dios que todavía se manifiesta. Yo voy a ir a ese lugar. Y dice que, pero tenía fe por un lado, pero era quisquilloso por otro lado, batalloso como el hermano Enoc. Era batallosito también, porque si vemos la historia es muy chusca, es chistosita, porque cuando llega y llega allí a la puerta de la casa donde vivía Eliseo, se empieza a poner sus moños. Cuando Eliseo le da palabra y le dice qué hacer, empieza como a poner argumentos y dice, mira nomás. Hermanos, es muy importante que no subestimemos lo que el Eterno puede hacer. A veces usa personas de las que menos imaginamos para obrar en nuestras vidas. De verdad, incluso personas que ni conocemos a veces son usadas para bendecirnos. Y a veces nosotros ponemos obstáculos, ponemos barreras, sin entender el propósito del Eterno. Como les decía de esa muchacha que fue presa y allá servía en la casa del rey. Y allá ella dio testimonio del poder de Dios, compartió y dijo, yo conozco que este hombre que si va y tiene fe, puede ser sanado, mis hermanos. Y a veces los protocolos humanos, las formas, vas a hacer lobo con tu saliva y me la vas a poner, ¡qué asco! No. Hermanos, es que a veces tenemos que olvidarnos de los protocolos. A veces tenemos que olvidarnos, quitar las barreras, nuestros propios juicios internos, para dejar al Eterno obrar. Yeshua escupió en tierra, hizo lodo, le untó los ojos y recibió la vista. Naamán va con una carta del rey de manera diplomática, hasta banderas y trompetitas para entrar, y él con su rollo ahí de importante,
Y se topó con pared porque Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. Le mandó decir con el siervo. Se ofendió Naamán y dijo, mira este, ¿cómo se atreve? Y luego aparte le manda y le dice, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Le dio la palabra que necesitaba. Pero él argumenta y dice, o sea, encima de que ni siquiera me reciben, ni siquiera lo veo, maleducado, todavía me manda a lavarme al Jordán. Hermanos, el Jordán no es un río bonito, es un río revuelto. Su agua no crea que son tan cristalinas y eso, no, es de los más fellitos, aparentemente, físicamente, de la zona, el río Jordán. Y dijo, ¿qué no tengo allá en Siria 2 ríos bien hermosos, con aguas cristalinas, que se ve hasta el fondo de 2 metros, se ve como si estuviera aquí cristalino, dice, y este me manda al Jordán a limpiarme? ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo! Si en verdad quiere sanarme, ¿por qué no me manda a un lugar bonito? Hermano, no se trata de esto. Se trata de entender la soberanía del Eterno. Se trata de entender lo que Él quiere hacer y ser obedientes a Él. Saber escuchar su voz y hacer conforme Él desea en nuestras vidas. Porque le dice, ve al Jordán y allá lávate. El nombre del Jordán, hermano, el río Jordán significa el que desciende, el que baja, y para él era así como que humillarse, bajarse, descender a lo más bajo, era lo que le significaba, porque el significado del río Jordán, eso significa el que desciende. Por eso Yeshua, hermanos, descendió del cielo y descendió y se humilló en forma de hombre, y no solamente eso, sino que fue al Jordán y se humilló allá y descendió todavía al Jordán para mostrarnos su humildad, para mostrarnos, hermanos, que necesitamos ser humildes, necesitamos descender para que todo se acomode. Hay que bajar todo lo alto, todo lo áspero debe allanarse para que se prepare el camino al Eterno, mis hermanos. De esa forma, hermanos, este hombre le parecía absurdo, le parecía sucio bajar a ese lugar. Pero vemos que solamente cuando el hombre se humilla, solamente cuando el hombre desciende, cuando el hombre dobla rodillas, solamente cuando el hombre se humilla delante del Eterno, es cuando podemos experimentar cosas maravillosas. Pero cuando el hombre es soberbio, cuando el hombre es altivo, cuando el hombre está con el corazón duro, dice la Escritura, Dios da gracia a los humildes, pero a los soberbios los mantiene de lejos. Al Eterno no le gusta relacionarse con personas duras, con personas soberbias. Al Eterno no le gusta relacionarse con ellos. Y Naamán estaba teniendo esta actitud, pero ahí lo convencieron. Le dijeron, oye, pues ¿qué puedes perder? Hazlo, humíllate, no pasa nada. Y hoy te digo a ti, ¿por qué no te humillas delante del Eterno? Si estás en una necesidad, humilla, cambia. No solamente lo pidas. Cambia las cosas, cambia tu forma de ver las cosas, cambia tu forma de relacionarte con tu esposo, con tu esposa, cambia las cosas de relacionarte con tus hijos, cambia las cosas, humíllate. No, es que Él me la debe pagar, hermano. Desciende al Jordán, haz lo que te dice la palabra, y la palabra de Dios te dice que debes de humillarte, y la palabra de Dios te dice, hermano, que debes ser humilde como paloma, y que tienes que tener una actitud de perdonar, y que si tú no perdonas a los que te ofenden, tampoco vuestro Padre Celestial te perdonará. Y eso es palabra del Eterno. Necesitamos descender, y a veces el orgullo no nos deja. A veces es que me ofendió, y nos quedamos anclados en que me ofendió, y me ofendió, y yo. Hermanos, si no somos capaces de descender al Jordán, si no somos capaces de abandonar. Por eso les digo que muchas veces la lepra está relacionada con un asunto espiritual en tu vida, condiciones. Por eso digo que muchas veces aparentamos una cosa, pero lo que el Eterno ve es otra cosa. A Él nada le podemos esconder, absolutamente le podemos esconder nada. Él creía que iba a aparecer un fuego, luces y cohetes y ¡pum! Y de repente una magia allí, como sale en las movies, en las películas, y de esa forma iba a ser, pero no, era tan sencillo como obedecer la palabra y nada más.
¿Cuántas veces, hermanos, queremos que el Eterno actúe a nuestra manera? ¿Cuántas veces queremos que el Eterno actúe y lo queremos hacer y que Él nos responda, pero a nuestra manera? Hermano, pero Él es soberano, Él tiene propósitos, Él sabe lo que hace. Hermanos, Él sana cuando quiere, a quien quiere. Como dice la Escritura en Éxodo 33, declara y dice: tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Anoche estábamos en un estudio con unas hermanas y una de las hermanas me pregunta: ¿por qué escogió a uno y al otro no? La palabra declara, el apóstol Pablo explicando estas cosas, y dice: ¿a poco la masa le puede decir al alfarero: hazme de esta forma? El alfarero hace lo que quiere con la masa. De esa misma manera, hermano, nosotros debemos entender que somos masa, que no somos. El alfarero es Él. Él es el alfarero y Él hace con nosotros como Él desea, como Él quiere. Pero encontramos que el Eterno quiere cosas buenas para nosotros. Por eso nos dice: escoge el bien. Tienes el bien y el mal, escoge el bien. Él tiene pensamientos buenos para nosotros, tiene planes, pero a veces somos nosotros, hermanos, los que tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, y necesitamos saber que esto no viene ni proviene del Eterno cuando actuamos de esta forma, porque Él actúa conforme Él desea, porque tiene propósito en todo. Nada de lo que hace el Eterno carece de propósito. Todo tiene y está entrelazado. Todo tiene, hermano, un propósito para bendecirnos. Pero encontramos, hermano, que le convencen y le dice a alguien: oye, pues ¿qué pierdes? Hazlo. En el verso 13 y 14. Y él, tan sencillo como obedecer, dice: está bien. Va al Jordán, hermano. Se zambulle una vez y sale. Se mira la piel y no ha pasado nada. Se zambulle la segunda. Se mira la piel y no ha pasado nada. La tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Y cuando se zambulle la séptima vez, yo no sé qué estaría pensando. Yo no sé qué estaría pensando mientras iba el 3, el 4, el 5. Pero cuando sale de zambullirse de la séptima vez, hermanos, dice la Escritura: se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Qué hermoso, hermanos, el poder de Dios, el poder del Eterno. En ese momento, cuando se zambulle la séptima vez y sale, su piel era una piel transformada, era una piel como la de un niño, de tal forma que estaba limpia, reluciente. Y si usted obviamente conoce que el 7 es un número perfecto, es el número de la perfección, y de tal manera, hermanos, que la séptima vez tiene una conexión con la perfección, una conexión con lo divino. Así que Él se humilla, desciende y obedece, y entonces ocurre el milagro. Su carne quedó como carne de un niño, su piel como la piel de un niño, pero solamente necesitó estas cosas: humillarse y obedecer, tener humildad, descender y obedecer. Si alguno de ustedes quiere solamente obedecer, pero no tiene humildad para descender, hermanos, yo creo que hoy debe pensar lo que la palabra del Eterno nos está hablando. Necesitamos, hermanos, descender, humillarnos delante de Él y obedecer su palabra. Y Él, hermano, hará en nosotros los milagros que sigue haciendo hasta el día de hoy. Él es fiel, hermano, Él es grande, Él sigue obrando en nosotros. El Eterno nos pide, hermanos, que atendamos y entendamos todo. No solamente eso de que solo entender todo, yo quiero entender, pero ¿por qué lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? A ver, primero explícame, hermano. Hay cosas que no se explican. El poder del Eterno obra en nuestras vidas. Confiemos en Él y obedezcamos al Eterno. Muchas veces queremos desmenuzar el por qué.
Muchas personas tienen un raciocinio en su intelecto muy diferente, que a todos le quieren encontrar una lógica, a todos le quieren encontrar. Y hermanos, la fe no se trata de lógica, la fe está por encima de la explicación. La fe es estar seguros, tener la certeza de lo que el Eterno hará, de lo que está haciendo, mis hermanos. Así, mi hermano, que no todo lo quieras entender. Es bueno buscar explicaciones, claro que sí, pero cuando se trata de confiar en Él, hermanos, confíen en Él, humíllense delante de Él, desciendan hasta abajo, humíllense delante de Él, obedezcan. Confíen que Él va a obrar, Él va a hacernos compañía. Él prometió no dejarnos y darnos compañía hasta el fin del mundo. Él estaría con nosotros y la presencia de Yeshua está en este lugar, hermanos, está en nuestros corazones, aleluya, para seguirnos alentando, para seguir creyendo que Él solamente, en Él está el poder para hacer, hermanos, conforme a su voluntad. Él es el único Elohim verdadero, creador del universo. Por eso cuando fue sano, este hombre dice: ahora conozco que hay un poderoso en Israel, hay un Dios en toda esta tierra, no hay más que solo en Israel existe un poder poderoso. Y se convierte, hermano Naamán, en un testigo del poder del Eterno. Se convierte en una persona que ahora dice: yo reconozco que aunque ahí Israel haya apostasía, aunque haya decadencia, todavía se manifiesta el poder de Dios. Así que, hermano, no subestime ni piense porque en algún lugar usted pueda ver que esto, aquello. Hermano, no se confíe, el poder de Dios está en todo lugar, y no solamente para Israel, sino para todas las naciones que quieran acercarse a Él. Por eso, por medio de Yeshua, hermanos, tiene entrada el judío y el griego, y todo el mundo, hermano, puede recibir la misericordia del Eterno. Así que, mis hermanos, dijo Naamán: yo no voy a adorar más a otro Dios. Si he de levantar un holocausto, si he de dar una ofrenda de libación, de adoración, solamente lo haré a Yahweh, el Dios de Israel, porque Él es el verdadero Dios. Qué hermoso, hermano, cuando una persona experimenta el poder de Dios, ya sea que haya convertido su corazón y haya convertido la dinámica de su vida, y haya convertido su matrimonio, haya convertido su familia y haya cambiado las dinámicas que había. Qué hermoso ver cómo las personas nos acercamos ahora con gratitud, sabiendo que no hay Dios fuera de Él, y Él es el único que puede sanarnos, el único que puede restaurarnos, el único que nos da perdón de pecados, el único, hermano, que nos promete vida eterna, aleluya, de entre los muertos. Así que, mis hermanos, Naamán hace esta declaración y dice: como soy siervo del rey, si el rey va y hace alguna adoración a uno de esos dioses, que el Eterno me perdone si le sostengo yo el candelero, el incensario, porque yo no reconozco a esto como dioses, yo solamente reconozco al Dios de Israel. Entonces Eliseo le dice: anda, vete, no te preocupes, vete con tu sanidad. Eliseo no estaba interesado ni en sus cosas materiales, ni estaba interesado en nada, porque él le ofrece dinero, le ofrece regalos, y Eliseo le dice: no pasa nada, aquí yo no te voy a cobrar por eso. Y la sanidad, hermano, de Yahweh no solo restaura el cuerpo. Hemos visto cómo el Eterno ha sanado personas físicamente, pero también hemos visto cómo el Eterno transforma los corazones, sana el alma, da sanidad. Ese es, hermano, el verdadero milagro. El milagro del poder del Eterno es cuando nos da, hermano, conversión, nos da nuevo nacimiento, nos da un nuevo espíritu conforme a sus promesas, un nuevo espíritu para andar en la verdad, para andar en sus leyes y en sus estatutos, hermanos, para honrarle de todo corazón. Aleluya. Cuando Yeshua caminó entre nosotros y era cuestionado por fariseos, por sus discípulos, por el pueblo,
Él dice en Lucas 4:27, dice, muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino solo Naamán el sirio. Esto muestra, hermanos, que la gracia del Eterno se muestra en favor de aquellas personas que se humillan, que descienden, que al principio batallan y dicen, no, esos religiosos al principio batallan y no se quieren humillar, pero cuando descienden al Jordán, cuando se humillan, cuando descienden, hermanos, el Eterno hace un trabajo de sanación y la lepra desaparece y las cosas cambian y ahora es un nuevo hombre y ahora tiene un espíritu de santidad en su vida y ahora es guiado por el Espíritu de Dios, porque esto es lo que hace el poder del Eterno. Solo la sana el poder de Yahweh, puede sanar a través de Yeshua al que está leproso espiritualmente. Así que tantos leprosos había y tenía que venir un extranjero a ser sanado acá. Esto demuestra, hermanos, que el Eterno no hace acepción de personas. Ve, muéstrate. El sacerdote le dijo al que sanó, y presenta la ofrenda y cumple con toda palabra, con toda Torah. Pero debes de saber que la misericordia, el poder del Eterno trasciende todas las cosas, trasciende todo. Por eso Él es sanador, Él es eterno en nuestras vidas. Así que no son según nuestras expectativas, mis hermanos, sino según su sabiduría y su propósito. Él no responde al orgullo, sino a una fe obediente. Así que si usted está manejando, dice el apóstol Pablo, mirad bien si alguno de vosotros no tiene una raíz de amargura ahí en su corazón que le haga apartar de la gracia del Eterno. Obsérvense bien si el orgullo no le está permitiendo, hermanos, las bendiciones que el Eterno tiene para usted, los milagros. Mírense bien, examinémonos los unos a los otros. Más bien, cada uno de nosotros, para ver si encontramos algo que se opone a la voluntad del Eterno, el orgullo, la soberbia, la falta de perdón, lepra, hermanos, que contamina al hombre. Naamán fue limpiado cuando descendió, cuando se humilló. Y si nosotros nos humillamos, seremos renovados, seremos limpios, seremos sanados. La gracia del Eterno se va a manifestar en nosotros. No se manifiesta la gracia del Eterno en personas soberbias, en personas orgullosas, solo en personas que descienden, que se humillan delante de Él. En medio de este tiempo, hermanos, donde todo el mundo busca soluciones instantáneas, a su manera, a su modo, de la manera que quieren, esto nos recuerda, mis hermanos, que hay un solo poder, el poder del Eterno que sana de verdad, que restituye, que nos da nuevo corazón, que cambia el corazón de piedra y nos da un espíritu de carne para que andemos en sus mandamientos. A través de Yeshua, hermanos, Él nos ha mostrado su misericordia y en Él tenemos redención y perdón de pecados. En Él tenemos, hermanos, la sanidad, porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, ¿por qué no descendemos hoy al Jordán y nos humillamos delante del poder de Dios? Yo sé que cada uno de nosotros tenemos distintas necesidades, distintas situaciones que solamente el Eterno conoce en nuestro interior. Algunos están orando por su esposo, algunos están orando por su esposa, otros están orando por sus hijos, otros están orando porque no soportan ya la situación económica, cada vez es peor. Otros están navegando con situaciones de salud, otros están navegando con problemas familiares, los hijos están envueltos en esto, en aquello. Otros estamos batallando en una cosa, en otra.
mis hermanos, pero solamente el poder del Eterno puede obrar. Confiemos en Él. Si estamos aquí es porque le conocemos. Si estamos aquí es porque sabemos que solo Él es digno de recibir alabanza y adoración. Y su poder es inconmensurable, su poder es incomparable, su poder no se puede medir, su poder está más grande. Él sana el corazón, Él sana el alma. Él da, hermanos, consuelo, Él da resignación. Él da, hermanos, lo necesario para que nosotros podamos estar sanos en la fe. Así que le voy a invitar que se ponga de pie en este momento. Aleluya. Y tal como el profeta Naamán, hermanos, le voy a dar esta palabra igual como al profeta Naamán. Descienda al Jordán, hermanos, descienda, humíllese su corazón, hermanos, sea humilde delante del Eterno, porque de las cosas que Él pide solamente es que seamos humildes ante nuestro Salvador. Eso es lo que pide el Eterno, que seamos humildes delante de Él. Yo le voy a dar esta palabra. Descienda al Jordán, deje de pelear, deje de luchar, deje las cosas en las manos de Él, de las manos del Eterno. Él obrará. Deleítate en Él y Él concederá las peticiones de tu corazón. Humillémonos delante de su presencia. Descendamos al Jordán para que Él obre en nuestras vidas. ¿Qué necesidad, hermano, estás atravesando? ¿Qué súplica estás elevando? ¿Qué cosas le estás pidiendo al Eterno que todavía no se solucionan? Dice la palabra, orad sin cesar, orad sin cesar. Yo recuerdo un canto hace mucho que mi madre cantaba y decía, si no hay respuesta, ora más y más. Y hay que saber esperar. Por lo tanto, obedece. Por lo tanto, sé fiel. Por lo tanto, humíllate delante de Él. Sé humilde ante Dios y ante los hombres, para que sea testificado, da testimonio del poder de Dios. Yo sé que es algo que usted sabe que debe hacer, pero no todo el tiempo se te recuerda, no todo el tiempo se nos recuerda y se nos olvida en nuestro caminar. Y es necesario recordar, hermanos, que la humildad es necesaria porque hay que descender al Jordán. ¿Por qué no cierra sus ojos en esta tarde y levanta una oración honesta y sincera delante del Eterno? Y le dice, yo te necesito. Yo siempre he mirado el poder a través de los testimonios, a través de las escrituras, y yo tengo fe. Confíe en esta hora. Tenga fe y obedezca esta palabra. Humíllese delante de Dios con todo su corazón en esta hora. Padre, estamos delante de ti. Permítenos humillarnos delante de tu presencia. Reconocemos que no hay Dios fuera de ti. Y solo el poder de tu gracia puede cambiar las cosas. Solo el poder de tu nombre puede cambiar nuestros corazones. Puede cambiar la enfermedad en salud. Puede cambiar el lamento en baile. Por cenizas, esplendor. Gozo por llanto. Paz por temor. Perdón. Gracia, misericordia. Con todo nuestro corazón, Señor, nos humillamos, descendemos hoy al Jordán. Límpianos. Purifícanos en tu palabra y en tu verdad, en el agua viva, en tu misericordia, Señor. Escucha el clamor, escucha el corazón de mis hermanos, escucha nuestros corazones. Obra, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Bendito, bendito, bendito sea tu nombre. Baruch Hashem. Baruch Hashem Adonai, Baruch Hashem Adonai, Baruch Hashem Adonai. No hay Dios fuera de ti. No hay Dios fuera de ti. Solamente tú eres digno de
recibir honor. Oh, te adoramos. Yeshua HaMashiach. Recibe el honor, recibe la gloria, recibe agradecimiento. Todo honor, sacrificios de alabanza delante de ti. Aleluya, aleluya. Obra, Padre del cielo. Obra conforme a tus promesas, conforme a tu palabra. Yo me rindo a Él.